Em, Bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente al curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, curso en el cual dentro del pensum de estudios se me ha indicado que pues se tratara de realizar un examen parcial, laboratorios, exposiciones, de tener invitados o conferencistas, obviamente las clases por mi parte, y tal y como se los indiqué en algún momento, pues preferí que no hubiera exposición de parte de ustedes, toda vez de que, para empezar, estamos en línea y creo que un poquito tedioso hubiese sido organizarnos de esa manera. Segundo, creo que no hubieran trabajado en igualdad. Tercero, vienen a aprender a más que a ustedes investigar. Cuarto, disponemos de muy poco tiempo. Así es de que en cuanto a ello, espero que no se haya molestado, que pues ustedes no hayan tenido que exponer. En cuanto a laboratorios, el día viernes vamos a tener, bueno, en cuanto a exámenes parciales, no me habían pedido que fuera solamente un examen parcial. Yo, pues, atendiendo que la Universidad de San Carlos tiene libertad de cátedra, pues voy a realizarles un examen parcial el día viernes sobre los convenios o pactos que hemos visto, que yo ya les he subido a la plataforma, que están también en esta presentación, que al final de la clase de hoy yo también les voy a postear en el Classroom, así que lean sus convenciones que yo ya les he posteado y pues también pueden leer estas diapositivas. Así es de que el viernes en el horario de clase habrá un segundo examen parcial. Mañana pues clases normales y asimismo he tratado en lo posible de tener algunos invitados, ¿verdad? Para poder aprovechar. No, ese examen, Scarlett, el segundo será virtual, porque no, por lo mismo de las indicaciones de que fuera solo un parcial de 50 puntos, pues solamente se me autorizaba, presencial el primer parcial y el examen final. Entonces el segundo parcial que voy a realizar va a ser virtual. Así es que aprovechen. Y como les decía, traté de muchos corazoncitos y reacciones por ahí, ¿verdad? Pero bueno, el final ahí se preparan porque no se las va a poner tan fácil. Sí, viernes 20, Aníbal, viernes 20. Sí, les decía que había tratado de invitar a más conferencistas. El lunes y martes tuvimos dos, debido a que pues, por cuestiones de fechas navideñas, pues ya preferían que fuera en estas fechas para ya no estar el otro lunes 23 en este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces es por eso que tuvimos dos conferencias seguidas. Así es de que espero que hayan aprovechado a la maestra Carol y al magistrado Paquito, que pues son personas con bastante experiencia en judicaturas. Eso espero que le hayan puesto especial atención, toda vez de que eso sí va a entrar en el examen final. El examen final, el parcial no, el examen final. El final es el lunes 30, el examen final es el lunes 30 de diciembre y es presencial. Todavía nos queda
mañana, pasado y una semana más de clases, Luis Ángel, de nada. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a continuar y vamos a ver cómo estamos de derecho procesal penal. A ver, vamos a hacer preguntas por acá. Vamos a elegir por aquí. Vamos a ver. Tristemente, no me atropella la tecnología, pero es que esta aplicación sí me atropella un cachito. Vivian Johanna, a ver, dígame. Vivian Johanna, que la veo por ahí. Dígame, a ver, una garantía constitucional en cuanto a detenidos. Vivian Johanna. Vivian Johanna. No me contesta, me voy a estar dando por enterada que no están presentes y aunque me llenen su asistencia, voy a ir anotando que no están presentes. Sí, Vivian, licenciada. una garantía constitucional en cuanto a detenidos. Vivian, ¿me activa su cámara? No sé, licenciada. ¿En qué semestre está Vivian? El octavo. ¿Y entonces? De noche. A ver, José Ruano. Sería, digamos, el derecho de defensa o, bueno, en su defecto, a contar con un defensor. Perfecto, perfecto. ¿Quién era Eric, verdad? No, ¿quién fue el que me dijo? Estuardo. ¿Quién No, me José respondió? Ruano Ligda. José Buenas Ruano, noches. perfecto. Gracias, José Ruano. ¿Me indica su fundamento legal? Fíjese que ahorita estoy saliendo de la oficina Ligda, no tengo mi constitución a la mano, pero ese es lo primero que me vino a la mente. Va, muy bien, perfecto. A ver, Ana Sánchez. ¿Otro? Buenas noches, licenciada. El artículo 6 de la Constitución, Ajá. ninguna persona, la autoridad y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo serán personalmente responsables. Y el artículo 12, derecho a la defensa. ¿Qué me dijo del artículo 6 de la Constitución? Sí, perdón, no lo leí bien. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. ¿Continúo? ¿Qué pasa? Vivian, Johanna, a ver si me responde esta. Vivian, ¿me activa su cámara, por favor? Sí, licenciada. Entonces, ¿qué pasa si a mí como juez de paz, Policía Nacional Civil, me pone a disposición un detenido por responsabilidad de conductores que lo detuvieron a las 18 horas y me lo ponen a disposición a las 3 de la madrugada? ¿Es una detención legal o es una detención ilegal? Es una detención legal. Vivian, hay que repetir procesal penal. Usted está pasando de noche sus procesales penales. Sí, licenciada, disculpe, es que ahorita José Ruano, estoy en mi trabajo, por eso no estoy tan concentrada, disculpe. hay que repetir procesal penal. José Ruano, ¿me puede responder esa pregunta? ¿O alguien que me quiera responder esa pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Más de 6 horas es ilegal a menos de que utilicen el artículo 256 del Código Procesal Penal para la permanencia conjunta, la cual tienen que hacer notar en un acta y es única y exclusivamente si necesitan para detener a la persona poder verificar si cometió un delito, algún tipo de ¿cómo se llaman estos? De peritos que necesitan ver si sí cometió el delito o hacer una investigación sobre el área para poder mantener la escena del crimen, pues lo más pura y lo más responsable para poder detener a la persona. Perfecto, perfecto, Giovanni. Usted ha ampliado enormemente la respuesta.
La respuesta básica sería lo que nos leyó o nos indicó por ahí, no me recuerdo, yo creo que fue Marta Lidia la que nos respondió en el artículo 6 en cuanto a la detención legal. Una persona media veces detenida tiene un plazo de 6 horas para ponerlo a disposición del juez competente, pero su compañero nos ha ampliado la respuesta en virtud de que según... Dígame, Madeline. ¿O quién está queriéndome ahí hablar? No sé quién me interrumpió por ahí. Bueno, ¿alguien más que quiera indicarme otra garantía constitucional en cuanto a las garantías de una persona detenida? A ver. William. También podría ser el debido proceso, por ejemplo, el artículo, como nos indica el artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Muy bien, perfecto. Gracias, William. ¿Alguien más que quiera intervenir? Hola, licenciada, buenas noches. Dígame, Gabriela. Acá también está el artículo 16 que se refiere a la declaración contra sí y contra sus parientes. Exacto, perfecto. José Ruano, creo que usted tiene levantada la mano hace rato o ya intervino, es que no me recuerdo. Bien, Marta Lidia, usted también ya intervino, ¿verdad? Marta Lidia. Buenas noches, licenciada. Sí, dígame. También habla aquí en el artículo 8 sobre los derechos del detenido. Ajá. Dice que todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. A ver, dígame usted el fundamento legal del Código Procesal Penal. El del Código Procesal Penal no lo recuerdo ahorita, licenciada. ¿Alguien pero que me quiera indicar ese fundamento? ¿No se recuerdan? Bueno, no los culpo porque yo creo que... Tal vez el artículo 15, no me recuerdo si es ese. 81, 82 del Código Procesal Penal. 81. Verifiquemos. Flor Nájera, ¿quería intervenir? Sí, buenas noches, licenciada. Le iba a decir una garantía, pero si quiere le leo también el artículo 81. Por favor. Ok, advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrolla el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste... Sí, estamos bien, ahí estamos bien, Flor. Gracias, ¿quería intervenir con algo más? No, solo era para una garantía, pero igual. Va, está bien, suficiente, estamos hasta ahí. Bueno, gracias compañeros a los que han intervenido con los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Procesal penal, penal y procesal penal, ¿verdad? De los cursos que pues más apasionan la carrera de Derecho. ¿Por qué lo saco a colación? Porque voy a hablarles de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o conocido como Pacto de San José. Este Pacto de San José contiene pues infinidad de derechos en favor del ser humano. Obviamente tiene carácter de tratado
No obstante, se le llama convención, pero es un tratado toda vez de que un Estado al ratificarlo, pues ya sabemos nosotros la diferencia entre tratado y convenio, pues tiene carácter vinculante, y al no observar las normas de esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues el Estado de Guatemala se ha hecho acreedor a varias sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José, pues fue suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica, adoptada en 1969, entró en vigor el 18 de julio de 1978. Perdónenme, compañeros, si de repente me oyen por ahí sonarme la nariz, pero por primera vez en mi vida ando con una semana de enferma, y un poco más de una semana enferma, y no hay modo que me recupere. Pero bueno, esta convención nos habla sobre la obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, es decir, de todas, sin distinción de raza, de credo, de preferencia sexual, de color, de sexo, es decir, sin discriminación alguna, adecuando la legislación interna de manera que no se contraríe a esta convención. Cuando hablamos de adecuar a la legislación interna, es de las últimas circunstancias de las cuales vamos a hablar, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias y emite medidas de no repetición, y los estados tienen que adecuar su legislación a efecto de que vulneraciones a derechos humanos pues no se vuelvan a repetir. Esta convención incluye un catálogo extenso sobre derechos civiles y derechos políticos. Siguiente, por favor, Mariana. Hoy sí nos está acompañando Mariana. Ese catálogo de derechos civiles y políticos nos habla de derecho a la vida, a la integridad personal, libertades personales, garantías judiciales. Se los puse en mayúscula y por eso es de que iniciamos la clase preguntándoles sobre las garantías constitucionales, ¿verdad? Vean mi super constitución, mi mini constitución. Disposiciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, regulaciones aplicables a las situaciones de emergencia. Perdón, ahí está mal escrito, emergencia, es situaciones de emergencia, y normas de interpretación. Pero les puse en mayúscula garantías judiciales, puesto que si nos ponemos a hablar de toda la convención, no vamos a terminar el día de hoy ni otro día, así es de que nos vamos a dirigir más a ello en esta clase. Siguiente, por favor, Mariana. Pero previo a hablar de estas garantías judiciales, vamos a hablar también, ¿verdad?, de que dentro de esta convención, pues no solamente se habla de estos de derechos civiles y políticos, sino también establece dos situaciones más que son muy importantes. La Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte es un órgano judicial que es el intérprete máximo de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. Esto todo está regulado en esta convención. Pues a lo largo de esta clase lo vamos a estar conversando. Siguiente, Mariana, por favor. La convención es, pues, un tratado internacional. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la diferencia entre tratado y acuerdo, pues hay diferencias, ¿verdad? El tratado tiene consecuencias más severas para un Estado. Un acuerdo, pues, no es vinculante. Por ende, la Convención Americana de Derechos Humanos es, al ser un tratado, es vinculante. El Estado de Guatemala lo ratificó
es parte de este tratado, está sujeto al mismo, y por ende, Guatemala está sujeto a cumplirlo obligatoriamente. Hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad está regulado en el artículo 2, si no estoy mal, 2 de la convención, de esta convención del Pacto de San José. Y pues nos habla de la obligación que tiene el Estado o los estados, en este caso el Estado de Guatemala, de observar esta convención, el pacto este pacto de San José al momento de aplicar sus leyes. Vamos con la siguiente. Mariana. Muy bien. Entonces, al tener claro que esta Convención Americana de Derechos Humanos es un convenio con carácter de tratado, que contiene tanto derechos civiles como políticos, que contiene diferentes tipos de derechos, que es vinculante, que es de observación obligatoria, que está ratificado por el Estado de Guatemala, que Guatemala está obligado a observar este pacto y que al momento que un juez debe de aplicar el derecho, debe de observar no solo la convención, sino que también debe de acudir a la doctrina legal emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todas las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido para que pues se pueda aplicar una sentencia, pues para que se pueda emitir una resolución. Voy a darles un ejemplo. En un caso de lesiones culposas, una persona fue condenada por el delito de lesiones culposas toda vez de que esta persona en estado de ebriedad atropelló a una menor de edad. Y resultado de esta circunstancia, esta niñita, pues desafortunadamente su piernita quedó mal y pues fue condenada. No voy a entrar en detalles de las lesiones que le causó, pero pues sí fue condenada. Y al momento de ser condenada se señaló audiencia de reparación digna. En la audiencia de reparación digna, el abogado de la parte, el abogado director, es decir, el abogado de la creyente adhesiva, que era la mamá de la niñita, pues al momento de dicha audiencia de reparación digna, argumentó que exigía la cantidad de 100,000 quetzales y dividió ciertas cantidades y exigía 60,000 quetzales debido a que pues la mamá había dejado de percibir como comerciante informal y pues esta persona, abogado presentó como medio de prueba una, se me fue el nombre, un certificado extendido por un contador público, sellado y firmado por un contador público, indicando que la señora madre de esta niña ganaba determinada cantidad como vendedora informal y que en el tiempo que había durado el proceso penal ella había dejado de percibir la cantidad de 60,000 quetzales. Entonces esa fue el medio de prueba que el abogado presentó para indicar que ella merecía esos 60,000 quetzales en concepto de reparación digna por lo que había dejado de percibir. A lo que
se fue remitido al momento de dictarse la sentencia respectiva, se declaró sin lugar la solicitud presentada por el abogado director y se entró a ese control de convencionalidad. Nos remitimos o se remitió el juzgador a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso fue el caso de Claudina Isabel, en donde el papá, que era médico, estaba exigiendo en concepto de reparación digna, pues varias cantidades. Y él pues era médico y como prueba de que había dejado de percibir, precisamente presentó una certificación de un contador público indicando que él había dejado de percibir tanta cantidad de dinero y que por eso estaba exigiendo X cantidad de dólares en concepto de reparación digna. Y para ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó de que no era procedente dictarle con lugar esa cantidad, toda vez de que el contador público no estaba teniendo a la vista libros contables, no estaba teniendo a la vista información y que solamente era el decir del doctor y que estaba tomando como base para indicar dicha cantidad. Y por eso mismo la Corte Interamericana no dictó con lugar la cantidad que el doctor, que era el papá de Isabel, no recuerdo bien el nombre de ella, pero le declaró sin lugar. Por supuesto, sí le dictaron cierta cantidad, pero no lo que él estaba exigiendo. Entonces, ya regresando a nuestro caso de ejemplo, es ahí en donde se aplica ese control de convencionalidad, ¿verdad? En esa oportunidad no se le declaró con lugar y se tomó de base esa sentencia. Esa fue la doctrina que se dictó en la sentencia. Entonces, eso es, en resumen y de ejemplo, el control de convencionalidad que pues está obligado el Estado de Guatemala a velar y a observar al momento de aplicar el derecho. Entonces, al momento de que hablamos de garantías judiciales, el Estado de Guatemala está obligado a observar la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente el artículo 8 de esta convención. Vamos a iniciar y por eso es que yo les preguntaba al inicio de nuestra clase, ¿qué garantías se les vienen a la mente? Entonces, audiencia de primera declaración. Y nos decía por ahí una de nuestras compañeras, ¿verdad? La obligación o el derecho que tiene el sindicado de enterarse a la brevedad de sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Primero, el derecho del juez, la obligación del juez a indicarte que goza la presunción de inocencia, hasta que una resolución firme le indique lo contrario. Segundo, el derecho que tiene de gozar de un abogado defensor y que si no tiene las posibilidades económicas, el Estado de Guatemala se lo va a brindar a través de la defensa pública penal. Siguiente garantía, el derecho de declarar o abstenerse de declarar. Si desea declarar, el derecho a no declarar en contra de sí mismo ni de declarar en contra de sus parientes dentro de los grados de ley, o el derecho de abstenerse de declarar, y si no desea declarar, eso no va a afectar en ningún momento su presunción de inocencia ni ninguna otra circunstancia dentro del proceso. Esas son garantías que tiene el procesado al momento de prestar su primera declaración. Todas esas garantías de formas diferentes, no en el orden que yo se las acabo de indicar, están plasmadas en este artículo 8. Probablemente no de la misma manera, pero ahorita las vamos a ver. Artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es ese plazo razonable? Artículo 6. La PNC tiene la obligación de poner a disposición del juez dentro de las 6 horas. Y, dígame, Daniel. Licenciada, muy buena tarde. Mire, me quedó un poquito una lagunita ahí. Por lo menos esa de declaración en contra de sí mismo, ¿eh?
porque Sí. si se da cuenta con la aceptación de cargo, esto yo siento que como que están obligando a la persona de aceptar sus culpabilidades, ¿va? Es como que uno estuviera declarando contra sí mismo que es Sí. acreedor de lo que se le va a La imputar. aceptación de cargos, la aceptación de cargos tiene mucha tela de donde cortarse. Es un procedimiento especial, súper especial. Sí, por ejemplo, este proceso de aceptación de cargos en Estados Unidos es el mayor ejemplo que se puede tener. Para que usted pueda aceptar los cargos en Estados Unidos son aproximadamente 90 preguntas las que usted tiene que responder y tiene que haber un lapso de determinadas horas en donde usted no haya bebido, no haya consumido drogas, no haya una lista de requisitos para que al momento de que usted se declare culpable o acepte cargos de algo, usted esté consciente de lo que está respondiendo. Aquí en Guatemala, la ley de aceptación de cargos nos hace responder, no me recuerdo en este momento, pero son bien poquitas las preguntas. Tiene tiene prioridad ante cualquier proceso la aceptación de cargos. Si en un procedimiento usted me viene a decir a mí, mire, yo quiero aceptar cargos, yo le tengo que dar prioridad a usted. Se le hacen todas las advertencias de ley de que usted tiene derecho a no declarar en contra suya. Si el juez determina que usted tiene cierto grado de duda o que a usted su abogado lo está induciendo a que acepte con tal de que el caso termine porque X o Y circunstancia, el juez tiene la obligación de declarar sin lugar esa petición y continuar con el proceso normal. De alguna manera no lo obliga porque están como que esas circunstancias que no le permiten nada más darse por confeso, ¿sí? Otra circunstancia es de que en la aceptación de cargos la prueba no hay diligencia a la prueba, solo se hace mención de los medios de convicción. Recordemos que la prueba se produce ¿en dónde? A ver si alguien me responde esto. ¿En dónde se produce la prueba? ¿Alguien que me quiera responder eso? La prueba se produce solamente en el debate oral y público. Antes de eso, todos son medios de convicción, ¿sí? Entonces, en un proceso de aceptación de cargos, no hay diligenciamiento de prueba. Entonces, sí, yo pienso que sí hay muchas, pues no podríamos decirle ilegalidades porque es un procedimiento aceptado por el Congreso de la República, pero al final se le hacen las advertencias, se le hacen las preguntas, se le pregunta si usted está consciente de lo que está aceptando, se le da la oportunidad para que usted relate qué es lo que pasó. Entonces, sí, hay cierto grado de opiniones en cuanto a la ley de aceptación de cargos, pero pues es lo que hay. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No. Bueno, espero que haya aclarado su duda, compañero. No me recuerdo el nombre, pero vamos a continuar. Desafortunadamente perdí el hilo de dónde íbamos, pero les decía de que la obligación, sí, de la Policía Nacional Civil de poner a disposición al sindicado en un plazo de 6 horas y el juez de escucharlo en un plazo no más de 24 horas. Continuamos, por favor, Mariana. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías mínimas de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado. Lo que les decía anteriormente, derecho a un abogado, si no tiene las posibilidades, está el Instituto de la Defensa Pública Penal. Y en un país como el que tenemos, pluricultural, multilingüe, multiétnico, con más o menos 22, 24 idiomas, creo que es lo que tenemos, obligación de que haya un intérprete debe haber.
Entonces, esa es otra de las garantías de las cuales nos habla la convención. Siguiente, Mariana. Comunicación, este numeral 2 se divide en varios, ¿verdad? Vamos con el inciso B, que comunicación previa y detallada al inculpado, la acusación formulada. Usted no puede entrar a una audiencia si usted no está bien enterado de a qué va. Eso es ilegal. Si su abogado llega en blanco, esa ya es responsabilidad de su abogado. Pero usted tiene el derecho de estar bien informado de a qué va a su audiencia. Concesión al culpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. No le pueden notificar con un día de anticipación para que usted llegue al otro día a una audiencia de, por ejemplo, de conocimiento de cargos o una audiencia primera declaración. Debe de haber el tiempo suficiente para que usted prepare una debida defensa. Derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libremente y de privado de su defensor. Yo creo que eso no merece mayor explicación. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Eso tampoco creo que merezca mayor explicación, a menos que alguien desee levantar la mano si tiene alguna duda. Siguiente, por favor. Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que pueda arrojar luz sobre los hechos. Libertad de prueba o comunidad de la prueba, podríamos hablar de eso. Al momento de que se lleva a cabo un debate oral y público, si tanto el Ministerio Público o la defensa, bueno, en este caso que estamos hablando del derecho a la defensa, si el Ministerio Público presenta testigos de cargo, la defensa tiene derecho a interrogar a esos testigos. Por supuesto que tiene derecho a interrogar a los testigos, a peritos, a expertos. Es un derecho que no se le puede dar. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Cuando en la primera declaración es una de las advertencias que hablamos al principio de esta clase, ¿verdad? El derecho de no declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus parientes dentro de los grados de ley. Esa es una garantía constitucional, una garantía que está en esta convención. Pero también se da al momento de prestar declaración en cualquier etapa del proceso. Si en el juicio oral y público el sindicado quiere declarar, va a ser sujeto a un interrogatorio por parte del Ministerio Público o de la defensa. Si el Ministerio Público le pregunta, no tiene el sindicado la obligación de responder. Si esto implica declarar en contra de sí mismo. No me recuerdo ahorita el artículo, pero es así. No es necesariamente solo la primera declaración. Derecho a recurrir un fallo ante el juez o el tribunal superior. Eso es un derecho que lo tenemos todos. Para eso está el Código Procesal Penal, están todos los recursos, reposición, apelación especial, apelación genérica, o sea, todos los recursos, la amplia gama de recursos que nos proporciona el Código Procesal Penal, pues tenemos el derecho a recurrir a los fallos que sean emitidos en los tribunales. Estas son garantías contempladas en el artículo 8 de la Convención. Seguimos, Mariana, por favor. Muy bien. Como les explicaba con anterioridad, no nos vamos a sumergir en todos los artículos de la convención, toda vez de que, pues, como les digo, no terminaríamos el día de hoy, pero sí quería hacer especial énfasis en este artículo número 8, que es el pan de cada día de los abogados penalistas, y que cuando ustedes se gradúen, lo primero por lo que los van a llamar va a ser para matrimonios, para escrituras de compraventa, para accidentes, y los accidentes implican primeras declaraciones. Y entonces en sus primeras declaraciones, ustedes deben de siempre tomar en cuenta su artículo 8 de la Convención,
su artículo 81, 82 del Código Procesal Penal. Es por eso que yo quise hacerles especial énfasis. Pero la convención, pues, también, como se los dije anteriormente, regula acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos entidades diferentes. La comisión es un órgano de la Organización de los Estados Americanos encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Está conformada por 7 comisionados, es decir, 7 personas a las cuales se llaman comisionados, que pues deben de ser expertas en derechos humanos. Estas son elegidas por la organización o la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, y lo principal aquí es de que estos comisionados no actúan en representación de su estado. Yo no vengo en representación de Guatemala a velar por los intereses de mi estado. El comisionado actúa en representación, en favor de los derechos humanos y debe de ser imparcial. Es un juez, ¿sí? No, en ningún momento puede actuar en favor de su estado. Obviamente estamos hablando de altos comisionados, son personas con estudios, o sea, imagínense, ¿verdad? Entonces son personas que sí deben de actuar con una imparcialidad impecable. Les decía, la Comisión y la Corte Interamericana son dos entidades diferentes, pero juntas forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por favor, Marianita. Tienen varias funciones. Tiene varias funciones. La comisión, no el sistema, sino la comisión tiene varias funciones. Es decir, dentro de estas funciones tiene la función de monitoreo o de vigilar que se cumplan o el cumplimiento de los derechos humanos. Todos los pactos, convenciones, convenios y demás tratados ratificados por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, deben de ser respetados. Y para ello, la comisión realiza este tipo de monitoreos y pues vigila a través de pues comisiones, visitas a los países, pues diferente tipo de actividades que realizan en todos estos estados miembros. También emiten o realizan informes anuales en cuanto a cómo se está llevando a cabo, si se están o no se está llevando a cabo el cumplimiento de los derechos humanos, es decir, si los estados están respetando los convenios, están respetando los tratados. Estos informes son anuales. Son en cuanto a los países que son son estados miembros y son de determinados temas. Por ejemplo, en cuanto a derechos de la mujer, derechos del niño. Por ejemplo, ayer hablábamos del interés superior del niño, antier hablábamos de derechos humanos de la mujer, puede ser derechos de los trabajadores, infinidad por ejemplo, de los grupos LGTBI más, no sé cómo es, o sea, puede ser, ahí dice temáticos, ¿verdad? Entonces, esa emisión de informes puede ser de determinados temas, no de derechos humanos en general, sino de temas puntuales. También tiene la función de ver o de conocer
de las peticiones y verificar sobre los casos de violaciones sobre derechos humanos. Es decir, si una persona en un estado se considera que el estado, por ejemplo, el estado de Guatemala violentó sus derechos humanos y que no, pues, se respetó, por ejemplo, el debido proceso, pues yo qué sé, ¿verdad? Puede acudir ante la Comisión de Derechos Humanos y presentar su caso, ¿sí? Y esta comisión conoce de esa petición o conoce de ese caso y esta comisión se encarga de analizar y de determinar si efectivamente hubo o no hubo una violación a la convención, específicamente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. Determina si el Estado de Guatemala o cualquier Estado miembro violó la convención y si este Estado violó, emite el dictamen correspondiente y lo cursa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se inicie el proceso correspondiente. Entonces, esa es otra de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente tiene otra función. Dígame, Douglas. Licenciada, buenas noches, mucho gusto. O sea, ¿qué quiere decir que antes de conocer la Corte, conoce la Comisión? Para ver si se eleva a la Corte y que la Corte pueda conocer. ¿Así es? Exacto, sí, exacto. Me voy a adelantar un poquito. Yo como persona individual no puedo dirigirme directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llegar y aquí está mi demanda. Demando al Estado de Guatemala. No es así. De primero, presento mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando el Estado de Guatemala violó la convención, violó mis derechos en este sentido. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga de conocer esa petición, se encarga de conocer ese caso, de darle seguimiento a ese caso y una vez conocido el caso determina si hubo violación o no hubo violación y cursa el proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte conozca el proceso. Así es. Igualmente, el Estado, cualquier Estado miembro que se considere vulnerado en sus derechos por parte de otro Estado, no puede dirigirse directamente a la Corte. Tiene que dirigirse de primero a la Comisión y posteriormente la Corte ya conoce de los casos concretos. Mariana, no sé si ya cursó la asistencia respectiva. No, licenciada, ahorita. Ahora la cursamos porque por hoy nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Y garantías, he escuchado algo. Bueno, vamos a continuar el día de mañana, compañeros. ¿Qué tema colocamos? Vamos a colocar Convención Americana de Derechos Humanos o pueden colocar Pacto de San José. Cualquiera de los dos. Espero que hayamos aprendido algo el día de hoy y nos vemos mañana en el mismo lugar y a la misma hora, compañeritos. Que tengan una muy buena noche. Gracias por su atención.